siguen en vivo y son parte de este servicio desde Árbol de Vida Isabela, Puerto Rico. Un abrazo para ustedes, del pastor Luis Aníbal, un servidor, de mi esposa la pastora Nancy, de Yafet, y de toda esta familia extendida de Árbol de Vida. Estamos contentos de tenerles aquí con nosotros en la casa de diferentes lugares de Puerto Rico y también de las naciones, conectados en este servicio de adoración, de gozo, de júbilo. Todos los Shabbat tenemos una familia extendida al otro lado que está con nosotros. Bueno, yo quiero un fuerte aplauso para esa familia extendida de Árbol de Vida que está allá, aleluya, en Puerto Rico, en otras ciudades y en las naciones. Quiero que sepan que son importantes para nosotros, que les sentimos y les hacemos parte de todo lo que el Eterno está haciendo en este lugar. Aleluya. Quiero excusar a Nora. Nora, la directora de nuestro ministerio de oración, está afectadita de salud, está en reposo en la casa. Y la pastora Nancy también, desde ayer no se sentía bien, que ha pedido oración. Y bueno, tuvo que quedarse en la casa. Anoche tuvimos una actividad con los juveniles y ella se esforzó por ir, pero allí se puso un poquito con malestar, ¿verdad? Incluso hasta con vómitos, tuvo 2 vómitos ayer y estaba con un poco de malestar y hemos estado bregando con ella desde ayer. Así que está en la casa en reposo, está conectada con nosotros, así que mi amor, un beso para ti. I love you. Ya veía acostadita en la cama y bueno, conéctate en vivo, ¿verdad? Y ella pretendía venir para acá. Y yo la puse en disciplina y le dije, no, te quedas en la casa. Descansa. Le dije, mi amor, vas a hacer falta. No es lo mismo sin ti, pero el deber nos llama a tu esposa y a tu hijo. Aleluya. Así que ella está conectada. También un abrazo para Nora, que está por ahí conectada. Miren, Katy, Josué, amén, nuestro adorador con sus niños, pasó una semana, ¿verdad? Un poco dificultosa en la salud. Ya están poco a poco saliendo todo esto, así que esperamos que mañana puedan estar con nosotros en la cena de pesa, pero también cúbralos en oración. Y los demás hermanos, ¿verdad?, que de alguna u otra forma han estado quebrantados de salud. Hemos estado orando por Juan Collazo, una condición muy delicada. María Pérez, si eres tan amable, me puedes decir, si todavía continúa hospitalizado, ¿ya lo dieron de alta? Ok, lo dieron de alta ayer en condición delicada. Todos leyeron el mensaje que que coloqué en el chat de la congregación para que lo mantengan en oración. Y como dije y mencioné, ya próximamente estaremos dedicando aquí el ministerio de capellanía. Todavía no se le había presentado a la congregación, pero hace ya, desde que comenzó el año, hemos estado trabajando con el desarrollo de los ministerios en la congregación y oficialmente vamos a tener el ministerio de capellanía de Árbol de Vida. Un aplauso al Eterno. Tenemos varios capellanes, ¿verdad? Y vamos a estar ministrando, ¿verdad?, en un Shabbat para orar y presentarlos a la congregación, a este equipo. Y si eventualmente usted quiere, ¿verdad?, prepararse como capellán, usted se comunica conmigo y yo lo voy a conectar con la fuente correcta educativa para ayudarlo a desarrollarse, que usted logre, ¿verdad?, prepararse. Son herramientas muy buenas que le van a servir a usted y le van a servir para usted ser un mejor servidor de los demás. Usted puede también ir, ¿verdad?, y comenzar a equiparse. No es oneroso, el costo es muy económico, ¿verdad? Y usted va a tener herramientas. Hay que invertir en nosotros, hay que invertir para ser mejores, ¿okay?, para ir a la excelencia. Y en la medida que tengamos más capellanes, pues el trabajo se distribuye. Y bueno, los capellanes ya han estado visitando a los enfermos, los ancianos, los hogares de ancianos, asistiendo a Collazo de una forma tremenda en sus procesos de hospitalización. Incluso los capellanes de aquí se han estado rotando para quedarse con Collazo, para asistir a su hermano, ¿verdad? Hay muchas necesidades, así que yo les agradezco a ese equipo lo que están haciendo, y todos los que puedan, ¿verdad?, eventualmente ir desarrollándose y ser parte de ese equipo, pues sería una bendición. Pero ya en su momento, ¿verdad?, que todavía no llega el momento, eso se hará oficialmente con una dedicación y todo, pero les adelanto las buenas noticias que están corriendo y están en curso. Nos acompañan unos invitados maravillosos hoy. Está con nosotros Chabelín
Jiménez, invitada por Yocabé. ¿No está Chadalí Jiménez por ahí? Decimos tu vida. Amén. Y también nos acompaña Omar Nieves, invitado por Lauri. Aleluya. Bienvenido a Árbol de Vida, la familia de Dios, su familia. Bueno, mis amados, vamos a un tiempo maravilloso en la enseñanza de la palabra. Los niños, por favor, vamos a pasar al ministerio, y los jóvenes, vamos a ir al ministerio de enseñanza y capacitación en la palabra, en la Torá, en la instrucción. Día a día, ¿verdad? En cada Shabbat hay todo un equipo extraordinario que educa a esta niñez, que educan a los jóvenes en la palabra, los instruyen de una forma excelente. Así que bendecimos la niñez, los jóvenes de la casa, pueden ir a sus respectivos lugares de enseñanza. Y como siempre les digo, los niños más adultos se quedan ¿con quién? Se quedan con su pastor, amén, su pastor. Así que bendecimos. Nosotros nos siguen personas de diferentes partes del mundo, en los Shabbat, de Costa Rica, de México, de Venezuela. Así que todas esas lindas personas que están por allá, mire, ponga donde están conectados acá. Bueno, y estoy contento, ¿verdad? Porque ya mañana vamos a celebrar el Pesa. ¿Cuántos están contentos por eso? Todos los años que salen nos vamos preparando y siempre educamos y reeducamos sobre la importancia de la cena del Pesa. Y hace unas semanitas estuvieron con nosotros, que son parte de Árbol de Vida, pero están ubicados en Virginia, en Estados Unidos. Pero está Lilian y Joel, un aplauso. Aleluya, están por allí. Y Lilian y Joel viajaron expresamente para celebrar el Pesa con nosotros. ¿No? Con otros aplausos de gozo. Se montaron en un avión. Y los pastores, nosotros tenemos que celebrar el Pesa en comunidad, sintiéndonos en familia. Ustedes son nuestra familia y están acá a celebrar el Pesa con nosotros, así que son bienvenidos y estamos contentos de tenerles con nosotros. Así que vamos a compartir la palabra del Eterno y vamos a ir sobre las Escrituras y usted disfruten. Recuerde, como siempre le digo, en la semana haga trabajo de evangelista. Invite a un familiar, invite a un amigo a la casa, invítalo a ser parte de lo que el Eterno está haciendo. Y tan sencillo como tomar el link, ¿verdad?, del servicio y compartirlo en sus muros, en su grupo. Usted está compartiendo la bendición de llevar la palabra a muchos lugares y también usted está actuando con un sentido de pertenencia a la casa que usted pertenece, al Árbol de Vida, y usted está comprometido con el trabajo de esta casa. Usted está comprometido en que la palabra, el mensaje llegue a muchas personas y usted comparte esto con todo lo que usted puede, ¿okay? Que cree esa conciencia, hágalo su responsabilidad. ¿Alguien dice amén? Haga su responsabilidad compartir cada enseñanza, cada cosa que hacemos en la casa, amado, para que la palabra sea difundida. Yo no tengo complejos de identidad, yo no necesito que me conozcan a mí, no me hace falta. ¿Okay? A mí no me hace falta las alfombras rojas, no me hace falta los aplausos. Amén. Yo simplemente quiero cumplir con el rol que el Eterno me ha dado. A mí no me interesa que me conozcan a mí, que conozcan al Eterno, conozcan a Yeshua, conozcan su palabra. ¿Okay? Pero obviamente a quien puso delante del Eterno fue a mí aquí, a mi esposa, a mi hijo, ¿verdad? Así que pues nosotros somos los que representamos en general, en síntesis, el resumen de Árbol de Vida, además de todos ustedes. Así que bueno, indiscutiblemente damos la cara por el Árbol de Vida como pastor y por todos ustedes. Y el canal de YouTube que está allí, si usted todavía no se ha suscrito, está en pecado, está violando los mandamientos de su pastor, vaya a YouTube, que el pastor Dr. Luis Aníbal Pérez Cortés, y suscríbase al canal. ¿Okay? Ya sabe que pronto vamos a estar transicionando, y aunque no vamos a dejar de transmitir por Facebook Live, pero simultáneamente va a ser YouTube y de ahí también lo lanzamos a Facebook Live. Así que, mis amados, vamos a recibir la palabra del Eterno. Abba, en el nombre de Yeshua, te doy gracias por esta mañana preciosa. Cuando el apóstol Pablo hablaba, Señor, con sus discípulos y la iglesia, les pedía que oraran fervientemente por él. Y yo te pido de la misma forma ahora, que como él lo pedía, Señor, tú me lo concedas. Permíteme con denuedo enseñar, impartir, hacer una entrega, un delivery de tu palabra responsable, ni por encima ni por debajo, y alineado a tu corazón, a tu perfecta voluntad y la necesidad de tus hijos. Permíteme con denuedo ministrar tu palabra, enseñar tu instrucción,
y permíteme hacer la unción del Espíritu Santo y que tu poder haga lo que yo no puedo hacer, Señor. Lo que no puede hacer simplemente, Señor, un concepto, un conocimiento, ese rompimiento sobrenatural lo trae el toque de tu Espíritu Santo. Y necesitamos, Señor, que tu Rúa, que tu Espíritu Santo le dé vida y active como rema esta palabra en el interior. Bendito eres tú, Adonai, porque nos santificas con tus mandamientos, nos has ordenado estudiar tu palabra, tu instrucción, tu Torah, Señor. Nos has apartado como un pueblo santo, como ese real sacerdocio, como ese linaje escogido, como ese pueblo adquirido, que nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable para proclamar el nombre de Yeshua, el camino, la verdad y la vida, sin el cual nadie puede ir a ti. Amén. Así que estamos enseñando sobre Pesaj, ya conmigo, Pesaj. Y ya toda una serie que hemos venido ministrando en Shabbat. También saqué tiempo los martes para dar algunas secciones un poco más detalladas. Amén. Así que todos los que se están conectando a la sección de los martes, tremendo, están grabadas, sección 1, sección 2, y ya esta próxima semana, el martes, continúo con la sección 3. Si usted no ha sido partícipe de las otras, me puede pedir el link para yo darle acceso a la clase grabada, y si quiere compartir en vivo este próximo martes a las 7:30 de la noche, pues usted está invitado a conectarse en vivo y yo le envío el link de Zoom, tanto los que están en la casa y los que nos siguen a través de los medios. Y mire qué cosa, yo se lo mencioné, pero dentro de los hermanos que tenemos conectados, aproximadamente algunos 60 personas, tenemos un pastor con su congregación con pantalla grande que invita a todos los líderes y toda la casa el martes a recibir instrucción con nosotros. Nos permite entrar a su casa, a la que el Eterno le permitió pastorear, el pastor Efraín Pizarro en Río Piedra, y están gozándose la palabra. ¿Cuántos disfrutan? Y damos a pasar. Así que los bendigo desde acá. Vamos a ir a la palabra, a lo que nos corresponde en la sección de hoy, Shabbat. Ya mañana, a la caída del sol, celebramos Pesaj, como establece la Escritura. Yo no voy a ir a todo lo que ya he dicho. Si usted quiere, amén, mire, perderse un mensaje con el pastor Luis Aníbal es perderse 5 sesiones de una clase de universidad. Y usted tiene que darle rewind al cassette y desde el principio, porque no puedo retomar todo lo que he dicho desde el principio, porque nos vemos de aquí al año que viene, ¿ok? Porque nos gusta instruir, nos gusta enseñar y ser responsables y educar la congregación. Una congregación educada es una congregación que vive y camina en libertad, que no va a ser esclava de la ignorancia, de la religiosidad, de los antidiseños o diseños corruptos y corrompidos. ¿Okay? Me llenaba mucho de aliento. Esta semana hablábamos con una joven dama, ¿verdad?, que con sus niñas próximamente va a ser presentada, se quedan en la casa con nosotros. Y tuvimos una reunión esta semana y me alentaba cuando hablaba con esta mujer, con esta dama, porque nos decía, después de haber visitado la congregación, entonces tomé la decisión de quedarme. Y me encanta cuando veo a una persona que se sienta conmigo y me dice, me tomé mi tiempo para analizar si este era el lugar correcto. Me tomé el tiempo para analizar qué se predica en este lugar, qué se enseña. Me tomé el tiempo para analizar la conducta y el comportamiento de los hermanos. Hay dos cosas importantes. La gente hoy no le importa eso cuando busca una iglesia. Quieren buenas sillas acoginadas, buena adoración, que haya buenas lucecitas, buen escenario, que parezca más que todo una plataforma de choliseo, pero no un altar de hacer un delivery de predicación. Y a veces sus criterios para elegir un pastor, porque la responsabilidad que yo tengo sobre usted es cuidar de su alma. Y si usted me da el privilegio inmerecido de ser su pastor, usted está poniendo en sus manos también la eternidad y su vida espiritual. Y lo que yo influya en usted y le enseñe es serio. No solamente con lo que enseño, sino con mi vida y con mi testimonio. O sea, me gusta cuando la gente no tiene superficialidad ni busca cosas cosméticas a la hora de elegir un pastor y una congregación, sino que se preocupa por lo que se está predicando, por lo que se está enseñando
y se preocupa de que la atmósfera y el ambiente que haya en la casa sea uno sano, de amor, de respeto, de dignidad, donde se valora la familia. ¿Okay? Así que en Árbol de Vida tenemos un lugar que representa un oasis para muchas personas. Muchos vienen de donde vengo yo y algunos de ustedes, de una experiencia cristiana, del pentecostalismo, ¿verdad? O de iglesias tradicionales. Otros también han probado lo que es la ortodoxia dentro del judaísmo y se cansaron de ella porque fueron atropellados y esclavizados a nombre de la religión, y están buscando un lugar donde haya un espacio y un oasis, donde yo le llamo los de dos mundos, sin comprometer la instrucción, la Torá del Eterno. Así que somos ese lugar. Sé cuál es el diseño que el Eterno nos ha dado, estoy claro como pastor, y no pienso adulterarlo ni cambiarlo, sino que podamos representar un oasis para muchas personas que quieren vivir en obediencia al Eterno, que quieren que se les predique la verdad, no que lo sigan llevando en la teología del papagayo, del repite y repite sin validar, ¿verdad? Un lugar donde tampoco abusemos de la gracia y actuemos con desorden, sino que esté el poder de Dios, la presencia de Dios, que trae liberación, sanidad, milagros, prodigios, transformación, liberación de personas que están atadas, los dones activos del Espíritu Santo, y que podamos manejar estas cosas para honrar y glorificar al Eterno, ¿verdad? Y crecer saludablemente. Así que tenemos que pedirle al Eterno, ¿verdad?, que nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos para Él. Y saben que estamos hablando de Pesaj, y que cuando hablamos de Pesaj nos tenemos que remontar a Éxodo capítulo 2 y verso 14, porque allí fue el primer ¿qué? El primer Pesaj, la primera Pascua, y allí surge el mandamiento, ¿verdad?, de celebrar el Pesaj de forma que perpetua. Éxodo 12, 14, y este día, todo el mundo conmigo, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua es una celebración que, claro, por supuesto, por eso es que Yeshua en Lucas capítulo 12 lo está haciendo junto con ¿qué? Junto con sus discípulos, que dice allí que él deseaba mucho celebrar el sede del orden de la cena, ¿verdad?, antes de morir, que no lo haría y no lo celebré de nuevo hasta que se le diera el significado completo, ¿verdad?, cuando se consuma todo el plan y el diseño profético del Eterno y Él venga por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señor, y le dice a sus discípulos: bueno, hemos celebrado muchos Pesaj y nuestro pueblo ha celebrado 1200 años de Pesaj prácticamente desde la salida de Egipto. ¿Cuántos Pesaj se habían celebrado ahí hacia atrás? Aproximadamente, el número aproximado, porque no se puede dar exacto, 1200 Pesaj, 1200 cenas de Pascua desde que salió de Egipto. ¿Eran bastantes? ¿Y qué está haciendo Yeshua? Haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y Él no vino a abolir el mandamiento. Él vino a enseñarnos cómo cumplirlo. Pero ahora Él toma la celebración de Pesaj, y yo les enseñé que la elevó ¿a dónde? Decimos acá en Puerto Rico, la elevó y la sacó del parque por encima de las malangas. Eso significa que le dio un honrón, ¡pam!, a la fiesta de Pesaj, y la llevó a un nivel de cumplimiento, en sí mismo, porque le revela todo lo que hemos hecho por 1200 años. Ese pan sin levadura, esa masa, ese cordero, habla de mí. Y ese fruto de la vid, cuando lo levanta, le dice: ahora, después de 1200 años, ustedes jamás volverán a celebrar una Pascua igual. Alguien tiene que celebrar eso que yo acabo de decir. Después de 1200 años, ustedes no volverán a celebrar una Pascua igual. Porque yo les estoy revelando que ella se cumple en mí, me revela a mí, y de ahora en adelante, cuando levanten esta copa, es la copa del nuevo pacto, la redención, este matzah revela mi cuerpo en el cual no hay pecado y fue molido por ustedes. Esta copa anuncia mi muerte y mi segunda venida, porque aunque se cumple en mí, yo los dejo
con la expectativa de que volveré a tomar esta copa con ustedes. Y un día como mañana es ese día, 14 de Nisan, de acuerdo al calendario lunar. En el calendario de Gilel, ayer, viernes, a la caída del sol, ya mucha gente recibió el 14. Hasta hoy, por eso muchas comunidades van a estar celebrando el Pesaj hoy entrando tarde. Gloria al Eterno, porque hay comunidades que están celebrando el Pesaj hoy a la caída del sol. ¿Cuántos celebran eso? Amén. Yo lo celebro, ¿ok? Yo lo celebro. Ahora, nosotros en nuestra costumbre, ¿verdad? Y de acuerdo a mi nivel de relación con el Eterno y la revelación que me ha sido dada, que no es nueva, que está ahí, dice que un mes bíblico comienza con la salida de la luna. Y yo he enseñado que si un mes bíblico empieza con la salida de la luna nueva, no empieza después de la salida ni antes. Es cuando sale la luna nueva. Por lo tanto, nos hemos apegado después de unos años, aunque utilizábamos el calendario tradicional, ¿verdad?, que se usa dentro del mundo judío, pues abrazamos el calendario lunar, que es importante que ustedes sepan que el calendario lunar también es abrazado y es llevado en la práctica por muchos judíos, incluyendo los caraítas, que son apegados a Torah writing, o sea, a lo que está escrito, la Torah escrita. O sea que lo celebren hoy muchas comunidades, o lo celebren mañana, como nosotros. Yo me gozo, porque ahí en el mundo se está poniendo la mesa de la Pascua. Y si es mesiánica, o sea, si está proclamando Yeshua, gloria al Eterno, porque ese es el mensaje que tenemos que llevar. Y oro al Eterno, para que aquellos que dentro de su judaísmo ortodoxo aún estarán celebrando Pesaj hoy, sin la revelación de Yeshua, están celebrando un rito por obediencia. Hay un mérito ahí porque están obedeciendo, ¿verdad? Ahora, pero tienen una venta, porque ese Pesaj, esa Pascua, ¿quién es el elemento más importante que falta ahí? Yeshua el Mesías. Ellos están esperando al Mesías, ya nosotros le recibimos, ¿cierto o falso? Pero oro al Eterno para que el Eterno se les revele, como a muchos, porque hay muchos verdaderos judíos mesiánicos, no que tienen nombre de judíos mesiánicos, como hay un montón por ahí, que ni son judíos, se creen más judíos que los judíos, valga la redundancia. Hay verdaderos judíos mesiánicos, ¿verdad?, que están en Israel y en las naciones, que son judíos a quienes Yeshua se les reveló y celebran un Pesaj mesiánico con la revelación ¿de quién? De Yeshua. Entonces nosotros tenemos que orar, porque dice la Escritura que a los goyim de las naciones, conocidos también en el castellano y en el español como los gentiles de las naciones, el Eterno abrazó a través de Yeshua, nos hizo parte de la familia de Abraham por la fe, nos conectó con los pactos, con el convenio, las promesas y con la responsabilidad, y que nosotros estamos aquí para provocarlos a qué? A hacer. Créanme que sí se provocan a hacer, porque cuando ven a alguien de las naciones celebrando Pesaj, y que eso no es para ti, es más, te ven celebrando el Shabbat y te dicen, no, eso no es para ti, eso es solamente para los judíos. Obviamente están operando, ¿verdad?, dentro de esa cosmovisión, de esa interpretación del celo dentro del judaísmo, y lo entendemos, ¿verdad? Lo que tenemos que orar y nosotros saber a qué el Eterno nos llamó en este tiempo precisamente. Así que Yeshua no está celebrando ¿qué? No está celebrando nada nuevo, sino todos sabemos que lo están celebrando. Yeshua lo celebró, Pablo lo celebró, la iglesia lo celebró. ¿Por qué celebran la Pascua? Porque es un mandamiento que nunca fue abolido, ni antes, ni durante, ni después del Mesías. Tanto así que él mismo dice, aun cuando yo venga, volveremos a tomar de la copa. ¿Qué quiere decir? Que él mismo, Yeshua mismo, no otro, está diciendo, lo hicimos por 1200 años. Yo les ordeno y les modelo que tienen que seguir cumpliendo el mandamiento, pero dar adelante en una dimensión más elevada, porque esto me revela a mí, pero yo no lo invalido, porque cuando vuelva vamos a seguir celebrándolo. ¿Eso está meridamente claro? ¿Cuánto más gracias por un pastor que no le complica la vida? Amén. Usted se siente agradecido por eso. Alguien hágame sentir amado, querido. Amén. Por intentar, ¿verdad?, explicar las cosas de forma simple sin complicarle la vida a nadie, porque lo que queremos es conectar con el mandamiento y conectar, ¿verdad?, con la experiencia de lo que es vivirlo con la revelación más grande de todas, que es Yeshua el Mesías, el camino, la verdad y la vida. Así que dijimos que Pesaj no es igual a Semana ¿qué? No es igual a Semana Santa. Lo entendieron el Shabbat pasado. Si no lo entendió bien, vuelva a mi página, busque el muro, ¿verdad?, y vaya allí, porque lo expliqué meridianamente cómo fue que terminamos
transicionando de una cena y la muerte de Yeshua a los huevitos, ¿verdad? A una cuaresma. ¿A cuánto le impactó aprender lo que era la cuaresma? Bíblicamente hablando, ¿verdad? Viene una tradición pagana, lo vemos en Ezequiel capítulo 8. Hay ciertos puntos que yo no voy a detener en los Shabbat a debatir sobre esto, pero cada vez que viene la fiesta empiezan a pelear por el calendario. Otros empiezan a pelear que si Yeshua celebró la cena un día antes, no era la cena de la Pascua, que era al otro día la Pascua, que lo que celebró fue la cena del Señor, que está lo que es la cena del Señor y la cena de la Pascua. Se complican demasiado la vida con una mentalidad religiosa que no los deja ser felices a ellos ni a nadie. Mi postura es que Él dijo: he deseado mucho tomar esta cena con ustedes antes de que. Pero 1, 2, 3. A, B, C. A, E, I, O, U. Olvídense esto, por favor. ¿Qué está celebrando? Está celebrando un Pesaj una noche anterior. Él no está violando el mandamiento. Él celebró todo específicamente como se celebraba el 14 de Nisan, una noche antes. Pero si él sabe que lo van a crucificar, ¿por qué? Porque al otro día era el 14 de Nisan por el día. Él celebra esta cena a la caída del sol el día antes. O sea, es 13 de Nisan, él se reúne, los discípulos preparan todas las cosas y cuando caen las 2 tardes, y esa noche, que es el 14 de Nisan, pero al atardecer, a la puesta del sol, y un día bíblico es de tarde a tarde, quiero decirle que eso fue un martes. En aquel entonces entendemos que fue un día ¿qué? Martes, que Yeshua se reúne con sus discípulos, se acababa el 13 de Nisan a la caída del sol y empezaba el 14 con sus discípulos. Él tiene esta cena, ¿okay? Al otro día es el 14 de Nisan por el día y el mandamiento dice: entre las 2 tardes, el 14, me va a celebrar ¿qué? Y mientras todo Israel al otro día está celebrando el Pesaj y todo el mundo está llevando los corderos al templo para ser sacrificados, ¿quién estaba desde las 9 de la mañana, desde la noche anterior, ¿verdad? Siendo juzgado indebidamente, injustamente de noche, con mentiras, con falsos testimonios y un montón de cosas, porque a Yeshua le hicieron un juicio atropellado, injusto, ¿ok? Y a las 9 de la mañana ya Yeshua estaba ¿qué? Crucificado. Y ese era el día de la preparación ¿para qué? Para la Pascua. Mientras todo el mundo está en el corre y corre, en aquel entonces de preparar la Pascua, ya Yeshua está ¿qué? Clavado en la cruz, crucificado a las 9 de la mañana ya. La hora tercera del día, la hora sexta del mediodía, la hora novena, que es las 3 de la tarde, y entre las 2 tardes él está muriendo. Y a esa hora ya los corderos estaban aceleradamente siendo ¿qué? Siendo inmolados porque no podía caer el sol y sorprender a nadie sacrificando el sacrificio del cordero, porque ya tenían que estar ¿qué? Sacrificado, y el templo estaba en toda su función con el sacerdocio en ese entonces. Qué interesante que mientras Yeshua está a las 3 de la tarde, los corderos están siendo sacrificados en todo Israel. Poderoso, porque él cumplió profética y mesiánicamente a la perfección con todo lo que era el ritual de la Pascua, con ese cordero, con el sacerdocio. ¿Cuántos días se inspeccionaba el cordero? 4 días, porque se escogía el día 10, ¿recuerdan? ¿Y acaso a Yeshua no lo enjuiciaron una y otra vez? Pilato se lavó las manos porque no podía encontrar mancha ninguna en ese cordero. Y la especificidad de todas las cosas que Yeshua vivió, cada una de ellas está revelada como una tipología profética que anunciaban todo el cumplimiento de lo que Yeshua tendría que atravesar. Así que para mí no es una situación de mucho debate entrar en dimes y diretes si celebró el Pesaj la noche antes, si no
Para mí él celebró una cena exactamente igual que el Pesaj, llámele ensayo, llámele como usted quiera, pero cumplía con todo, ¿verdad? Los aspectos del Pesaj, con la excepción de que un día antes, porque al otro día él iba a estar muriendo en el Calvario. Así que eso para mí no es materia de extremo conflicto, ¿verdad? Yo creo que tenemos que elevarnos a una madurez espiritual y de comprensión en las Escrituras, y mientras nos podamos apegar más, obviamente, a lo que dice el texto, amén, gloria al Eterno. Pero hay cosas que realmente no nos llevan a ningún lugar edificante, ¿verdad? Entrar en unos debates infructuosos en estas cosas. Así que, habiendo dicho eso, ya vimos que la historia, compartí con ustedes historia, ¿verdad? Verídica. La historia nos cambió el diseño original de la cena de la Pascua por unos diseños adulterados, influenciados, ¿verdad? Por el modelo y el diseño alejado de su raíz, desde Roma para abajo, incluso desde el catolicismo. De ahí sale el protestantismo, que si vamos a ser honestos, el protestantismo es el catolicismo parte 2, porque siguió abrazando un montón de postulados del catolicismo. Hablamos de un Martín Lutero, una iglesia protestante, pero nos olvidamos que él siguió siendo un católico protestante. Y algunos piensan que Martín Lutero era un presbiteriano protestante, un bautista protestante, un pentecostal protestante. No, él siguió siendo un católico que protestó. Y nosotros abrazamos el diseño de un católico protestante que nos heredó, ¿verdad?, unos puntos que él resaltaba, ¿verdad?, en sus tesis, que las clavó allá en Gutenberg, en la catedral de Gutenberg. 99 tesis eran, ¿verdad?, que se alinea con son 99. Las clavó allí, y él tiene unos puntos, ¿verdad?, donde el Padre, voy a decir el Eterno, lo estaba inquietando que esto está mal, pero no quiere decir que Martín Lutero trajo la última reforma completa, ¿ok? Porque si lee Hechos capítulo 3 y verso 21, que es uno de mis textos favoritos, estamos ahora mismo en el tiempo donde la iglesia necesita la reforma de las reformas, para darnos un detox y separar el grano de la paja, y separar lo impuro de lo puro, lo que está manchado, sucio, de lo sagrado, ¿okay? Lo santo de lo profano. Y aún dentro del protestantismo se heredó un montón de cosas que son de origen pagano, que no nacen en la Escritura, no nacen en el corazón del Eterno, y nos heredaron unas fiestas que no son bíblicas, como ya vimos en secciones pasadas. Nos quitaron las fiestas del Eterno, nos dieron las del mundo, con origen pagano, no nacen en el corazón santo del Eterno, y también nos alteraron los diseños, nos hicieron creer que lo que estábamos haciendo era correcto dentro de la tradición religiosa, como se llame, y en lugar de decirnos, hey, es un mandamiento celebrar el Pesaj, el primer mes de Nisan, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, nos dijeron, no, celebren la comunión cuando mejor les parezca, llámalo Santa Cena, sácalo de fecha, el mes que tú quieras, el día que tú quieras, pero vamos a alejarnos de la costumbre que dice la vida. Recuerden que la historia nos revela la verdad. Les dije que Daniel 7:25, a que vino el espíritu del anticristo a cambiar los tiempos, que son las fiestas, y ¿qué? Y la ley, que son la instrucción. Vaya a la serie pasada para que se ponga al día. Hablamos de Polícrates de Éfeso en el 196, casi 200 años después del Mesías, que la iglesia seguía practicando exactamente lo que decía la Escritura, que no se habían apartado del diseño original, porque 200 años después del Mesías todavía la iglesia que guardaba el diseño original celebraba la Pascua en su día, en su fecha. Eso todavía no había sido alterado. Pero cuando fuimos al 325, después del Mesías, en el concilio de Nicea, vemos como Constantino y todos los pseudo padres de la iglesia, todos los pseudo padres, los falsos padres de la iglesia, meten las manos y deciden, por sus propios pantalones, que van a cambiar el diseño de lo que el Padre había establecido, y que ahora le darían un diseño nuevo a la iglesia. Y ellos dijeron, no deberíamos tener por lo tanto nada en común con esos judíos, ya que el Salvador nos ha mostrado otro camino. O sea, ellos se atrevieron a decir que Yeshua les dijo, cambien los mandamientos, no lo celebren como dice la Torá de instrucción. Ahora, como iglesia cristiana, alejada de sus raíces, les vamos a presentar una fiesta diferente, con una fecha diferente, con una tradición diferente. Y esto lo cambiaron allá arriba. ¿Y quién lo heredó?
lo heredó el protestantismo. Por eso es que hoy día tenemos montones de iglesias que cuando llega el día de Pesaj lo pasan por alto, lo ignoran, pero celebran una cuaresma de origen pagano y celebran una Semana Santa que no es bíblica. Yo no tengo problema con la Semana Santa, particularmente desde la perspectiva de si vamos a predicar el sacrificio de Yeshua y lo que Él hizo por nosotros, gloria al Eterno por eso, porque por lo menos hay una fecha donde la gente se acuerda de eso. Yo no lo voy a atacar, no es que yo lo ataque directamente como un religioso recalcitrante. Es lo que yo tengo que reafirmarme es por qué hacer cosas como mejor nos convenga, o como lo voy a decir a Joyuela como puertorriqueño, como nos dé la gana, cuando Dios nos dice cuál es el diseño y cómo deben hacerse las cosas, qué nos está pasando. Porque no queremos salir de la zona de ¿qué? De confort o de comodidad, de ver de dónde nos hemos alejado de los diseños de quién, del Eterno, mis amados hermanos. ¿Para qué yo voy a celebrar fuera de fecha mi cordero cuando el Eterno me dice cuándo hacerlo? ¿Para qué yo conformarme con un diseño escueto, alejado del original, que ha sido adulterado, cuando yo sé que hay uno original que puedo ser restaurado y puedo hacer las cosas alineadas al corazón de mi Padre? ¿Le hace sentido eso? ¿A alguien temeroso, alguien que ame el Eterno, le hace sentido amar a Dios como Él nos pide? Amén. ¿Le hace sentido a usted hacer las cosas como nos pide el Eterno? Amén. Porque no es capricho mío, es voluntad ¿de quién? Del Eterno, pero alguien tiene que enseñarlo. Alguien tiene que atreverse a decirlo. Alguien tiene que estar dispuesto a hacer punto de lanza y coger las pedras. Pero yo tengo un buen escudo, de Amiplín se llama, y de vaselina, que todos los ataques ya me resbalan. ¿Okay? Queremos enseñar la verdad y nada más que la verdad. Ahora, entendiendo que Yeshua es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, reconocemos que Él es el Cordero que ya fue inmolado por nuestros pecados. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Y por tal razón, no es necesario más ningún tipo de sacrificio por nuestra redención. Por eso no celebramos el Pesaj sacrificando un cordero, porque ya nuestro cordero fue que sacrificado, inmolado por nuestros pecados. Celebramos la Pascua cumpliendo un mandamiento, y en memoria de quién, de Yeshua, el cordero de nuestra liberación del Egipto del pecado. Y estamos, es la única fiesta que anuncia que anuncia la muerte de quién, de Yeshua el Mesías. Y en el nuevo pacto hay que cumplir el mandamiento de celebrar la fiesta de Pesaj, pero con el entendimiento correcto, puesto donde, en el Mesías. Lo voy a repetir, en el nuevo pacto, lo que muchos llaman Nuevo Testamento, y yo ratificadamente digo que los testamentos son para los muertos, no para los vivos. Y Dios no es un Dios de testamento, es un Dios de pacto. Pero para que usted me entienda con claridad, en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento tenemos que cumplir con el mandamiento de celebrar el Pesaj, porque Yeshua lo está haciendo y nos está diciendo háganlo en memoria de mí. Y ya llevan 1200 años haciéndolo, pero con el entendimiento correcto, puesto en quién, en Yeshua, porque Él se nos revela a través de lo que es la Pascua, a través de lo que es el Pesaj. Tristemente la iglesia ha olvidado celebrar esta fiesta ordenada por el Eterno, celebrada por Yeshua y la iglesia primitiva. Por lo tanto, hemos olvidado obedecer uno de sus ¿qué? Pero es que ya, yo lo que percibo en el mundo cristiano posmoderno es que a la gente no le preocupa si está obedeciendo o no los mandamientos. Lo repito otra vez, cuando miro alrededor el cristianismo posmoderno, veo una apatía y una indiferencia con temperamento de flemático, de a mí plin, que se caiga el mundo y a mí no me importa, porque tenemos una iglesia espiritualmente flemática a la que le está dando lo mismo si está obedeciendo los mandamientos o no los está obedeciendo. Y quiero decirles claramente que nosotros no celebrar la Pascua como establece el Eterno es violar uno de sus mandamientos, es desobedecer uno de sus mandamientos, ya sea por ignorancia, por falta de conocimiento, de revelación, porque estamos todavía caminando en la tradición y no hemos sido enseñados. Pero es que se está preocupando el creyente promedio de estudiar la Escritura, o están yendo de culto en culto para que los mantengan emocionalmente contentos y les permitan hacer una catarsis
de llanto o de un salto de júbilo y siguen igual porque no están creciendo y madurando en la fe. No hay una auditoría de su sistema de creencia. No saben por qué creen lo que creen, cómo lo creen, no saben defenderlo tampoco, y menos estudian la Escritura. Y encima de eso, usted se sienta incluso con pastores, con gente con doctorado que ponen en la pared, con creyentes de años, se sienta con la paciencia del mundo y le dice: vamos a ir a la historia, vamos a ver lo que pasó en el concilio de Nicea en el 325. Mira lo que hizo Constantino y los falsos padres de la iglesia. Mira lo que dijo Polícrates y está registrado en la historia. Mira lo que hizo Pablo, mira lo que hizo Pedro. Mira, vamos a abrir los evangelios que están llenos de evidencia. Entonces, con un espíritu de estupor, de apatía, rechazan la verdad porque prefieren el costumbrismo religioso mediocre de quedarnos donde estamos, porque hay un orgullo religioso, hay un faraón de ego religioso en nuestro corazón al que no estamos dispuestos a renunciar y queremos estar bajo la opresión de la esclavitud. Entonces hay faraones con nombre de religiosos que están esclavizando conciencia en tiempo presente, y por más que el amor del mundo te dice en la cara: tú estás mal, tú estás en una herejía, eso no es para mí. Como ya vimos los mitos en secciones pasadas aquí, un Shabbat. Y yo, ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Qué indiferencia tiene? ¿Qué insensibilidad? Porque hay una cultura de pobre estudio bíblico, pero una gran cultura de mantenimiento emocional, de culto en culto. Los pastores son los mismos que están alimentando eso desde los altares. Si yo no predico la verdad y el temor de Dios en esta casa, yo voy a tener una congregación de pecadores felices. ¿Alguien da un aplauso al Señor? Sí, déselo fuerte. Por eso usted está diciendo: yo no voy a ser ese pecador feliz. Yo no voy a ser ese pecador feliz. Si yo fallo en blanco y yo simplemente vengo a esta plataforma a mantenerlos emocionalmente, es un culto motivacional, con una palabra motivacional solamente, yo voy a tener una iglesia llena de pecadores felices que les va a encantar venir a escucharme. ¿Por qué? Porque no confronto a nadie con la verdad y no te incomodo para que salgas de la zona de confort, para elevar tu vida espiritual, tu conciencia, para agradar a Dios. Entonces, como hoy hay una mentalidad de crecimiento enfermiza y creemos que los templos son almacenes de alma y de gente, queremos recibir gente para que el templo se llene, para que las bancas estén llenas, para romper una pared, hacer un mezanín, ok, todo bonito. ¿Para qué? Para sentirnos bien con nuestro ego. Ah, qué tremendo pastor soy, qué gran iglesia tengo, como está creciendo. Y alardear de cosas efímeras cuando suene la trompeta y Yeshua venga, nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Usaste mi nombre, pero nunca tuviste mi carácter. Aleluya. Aleluya. Entonces, yo no quiero predicarle a un pueblo para que sean felices pecadores y que ustedes me aplauden. Qué tremendo el mensaje del pastor. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la cultura del pecado, la estoy alimentando, porque todo el mundo tiene comezón de oír. Y hoy estamos en un tiempo donde la gente quiere ocupar un lugar en un templo para que le rasquen el oído con lo que quieren escuchar. No, yo quiero escuchar la voz del Padre, que la que yo escuche esta casa, y todo aquel que esté a mi alcance esté escuchando de mí como un chofar profético lo que el Eterno quiere para este tiempo y para esta hora. ¿Okay? Como los hijos de Isaac, entendido de los tiempos, que saben lo que hay que hacer. No podemos olvidar sus mandamientos. En el nuevo pacto no podemos olvidar sus mandamientos, porque olvidar un mandamiento es igual a ¿qué? A pecado. La definición básica del pecado, primera de Juan capítulo 3, verso 4. El que transgrede un mandamiento comete ¿qué? Pues entonces la definición de pecado no ha cambiado. Entonces vivimos en esta única ignorancia religiosa donde clasificamos pecadillo, pecado en medio grado, pecado grave, donde el pecado moral que tiene que ver con sexualidad es el peor, el más asqueroso. Pero mentir no es igual de pecador y de asqueroso. Ser murmurador y chismoso no es igual de pecado asqueroso. Hello, ¿alguien me está entendiendo aquí hoy?
Clasificamos los pecados y hemos creado una burbuja hipócrita de religioso con doble vara, donde condenamos al que se arrastra con un pecado sexual, pero aplaudimos al hermanito que chismea, al que bochincha, al que miente, al que engaña, al que roba. ¿Sobre qué estamos hablando? Esto no es para que nos disfracemos, mi amado hermano, es para que vengamos delante del Eterno y nos escudriñemos y no tengamos doble vara, sino que miremos la Escritura y entendamos que los 10 mandamientos básicos, cualquiera de ellos que tú transgredas, estás cometiendo un qué, ya sea a conciencia o simplemente por inmadurez o ignorancia, porque no se nos educó y no se nos enseñó para vivir en qué, en obediencia. Pero eso no quiere decir que el Eterno en su voluntad quiere que permanezcamos en esa zona. Él quiere que seamos edificados, que maduremos, que crezcamos en la fe, ¿okay? Y yo soy de los que creo que el Eterno va a juzgar a cada quien según el nivel de revelación que ha ido recibiendo, ¿okay? Porque al que más se le da, más se le quede. Por eso yo no ando por ahí condenando a todo el mundo que no piensa como yo, que no cree como yo, que no ve las cosas como yo, porque un día yo estuve en esa misma posición. Ahora lo que yo estoy diciendo es, el Eterno no quiere que nos quedemos ahí. El Eterno con su Espíritu Santo nos va a guiar a todo aquello. ¿Cuán dispuesto estoy a desaprender para aprender? ¿Cuán humilde soy para dejar que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad? ¿Cuán humilde soy para dejar que mi Padre me enseñe y me dé un detox y se ha restaurado sus diseños que originales? Así que vamos en ese camino, porque hay una restauración profetizada de todas las cosas y estamos volviendo a ¿qué cosa? A la obediencia y celebrar con libertad esta poderosa fiesta del Pesaj, de la Pascua. Celebrar Pesaj, todo el mundo conmigo, porque eso es muy poderoso, todo el mundo conmigo. Celebrar Pesaj es una declaración profética de nuestra libertad. ¿A través de quién? ¿Qué vamos a estar celebrando mañana sentados a la mesa? Simplemente cuando tú entres por esa puerta y te sientes a esa mesa, tú estás profetizando con tu obediencia sin abrir la boca que tú estás celebrando tu libertad. ¿A través de quién? De Yeshua, el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Tú estás diciendo, lo que me trae a esta mesa es que yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Yo sé que yo era ciego, pero ahora veo. Lo que me hace sentarme en esta mesa es que yo no lo vi, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron que los que vieron y creyeron. Pablo lo vio porque se le reveló camino a Damasco. Pedro lo vio en persona. Muchos de los que estuvieron con él lo vieron en persona. Yo no lo vi, pero se me reveló también a través de la gracia del Padre y del toque del Espíritu Santo. Aleluya. Celebramos porque somos libres y vivimos con esa conciencia activa de nuestra identidad como hijos de ¿qué? De libertad. No celebramos Pesaj para ser libres, sino porque porque ya lo somos y estamos diciendo que vamos a permanecer en esa libertad. Somos libres, no vamos a renunciar a la libertad que hemos recibido, y al celebrar Pesaj estamos diciendo, esa libertad no la negocio. Esa libertad no se la devuelvo a Faraón para que me esclavice. Ya me libertaron, ahora voy camino a la tierra prometida. Hubo un primer éxodo en Egipto y va a haber un segundo éxodo. Porque el primer éxodo lo guió Moisés, que es tipo de Yeshua, para que usted lo sepa también. Pero el segundo éxodo lo va a liderar Yeshua cuando venga y todo le verá y dice que de toda tribu, toda lengua, toda nación, en los años nos encontraremos con él para reinar por la eternidad. Poderoso. ¿Cuántos están listos para ese día? La Jerusalén celestial, la tierra prometida eterna. Pesaj no es una comelata que mira que está a su lado y le Pesaj no es una comelata, no es una comelata cualquiera. Esto no es un cumpleaños, no. Esto, mírenlo aquí, todo el mundo conmigo, vamos a leer esto, todo el mundo. Pesaj es una cena de pacto para pecadores arrepentidos con el corazón circuncidado, que han reconocido a Yeshua como su Salvador, que viven en obediencia a los mandamientos y valoran el sacrificio de Yeshua.
Ahora quiero que de forma reflexiva usted lo lea para sí una vez más. Medite. Le doy un minuto. Medite en el silencio. Llénalo a su corazón. Porque si usted no se identifica con esa definición, el Señor te está diciendo: necesito que hoy reflexiones, te arrepientas de tus pecados y cambies tu manera de vivir para sentarte en mi mesa. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si tu corazón no se identifica, tu hombre, tu mujer interior, tu conciencia no se identifica plenamente con esto, hay un problema que te está impidiendo ir dignamente a la cena del Señor. El problema aquí no es ser un pecador, porque todos pecamos, ¿cierto o falso? El problema es que la mesa de pesas no es para pecadores cualquiera. Dice ahí claramente cuál es el único pecador que puede sentarse en esa mesa. Pecadores que arrepentidos, que tienen un corazón como circuncidado, que valoran el sacrificio de ¿quién? De Yeshua. Y queremos vivir no pecando a conciencia, sino queremos vivir en obediencia a Dios. Porque sentarse a esa mesa sin tener esto presente es sentarnos a comer juicio y maldición. Porque lo que estamos haciendo es desvalorizando el sacrificio de Yeshua y pisoteando la sangre del Cordero. Y el Hebreo nos enseña que si alguien pisa la sangre del Cordero, ya no queda más redención para él. Porque desvaloró, despreció, porque con su vida está invalidando el sacrificio de Yeshua sobre su vida. Ahora les pregunto, ¿es serio o no es serio? Por eso usted ve el celo que año tras año yo tengo cuando llega a pesar. Y les digo que pesar no es la actividad de Semana Santa donde tú haces una obra de teatro y invitas a todo el mundo. Porque la cena de pesas tiene instrucciones de cómo celebrarla y quiénes pueden sentarse en esa mesa. Y la circuncisión primera que tenemos que tener, ¿cuál es? La del corazón. Hay otra situación más que trae mucho conflicto para los días de Pesaj. Y es que quieren imponer la circuncisión de la carne a los varones para sentarse en la mesa del Pesaj, conforme a Éxodo capítulo 12, donde dice que ningún incircunciso puede sentarse en la mesa. ¿Okay? Pero yo necesito aclararles algo, que no voy a entrar de lleno en eso ahora, pero simplemente, el antiguo pacto tuvo circuncisión en la carne, y el nuevo pacto tiene una señal de circuncisión más elevada en el corazón. Y la circuncisión que hace Yeshua es superior a la que hace la mano del hombre. En el antiguo pacto, la mano del hombre hace la circuncisión. En el nuevo pacto, ¿quién la hace? ¿La mano de quién? La mano de Yeshua. En el antiguo pacto es marca en la carne. En el nuevo pacto es una marca donde, en tu espíritu, en tu corazón. De acuerdo a Deuteronomios 31, la intención del Eterno siempre ha sido, y le dijo a Israel: circuncidaré vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Que dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 2, que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es ¿dónde? En el interior, cuya circuncisión es la circuncisión ¿qué? Del corazón. Entonces, mi postura siempre ha sido la siguiente: yo no ataco la circuncisión de la carne, ¿okay? Directamente, en el sentido de que es una marca en la carne que habla de una señal y de un pacto. Y creo que es un acto voluntario, no impuesto, no impositivo. Incluso hay gente que se practica la circuncisión no por motivo religioso, sino por motivo de salud,
de higiene, ¿verdad? En la cuestión de su aspecto de la sexualidad y del cuidado. Hay otros que se la practican con la intención, ¿verdad? Ya más bien apegada al rito, a lo religioso. Y es un acto muy voluntario del hombre, ¿okay? Que quiera practicarse una circuncisión. Pero Pablo es claro a los romanos cuando dice que los que estaban circuncidados en la carne le traían vergüenza al reino, porque no vivían conforme al orden y la obediencia de la Torá, de la instrucción de la Escritura. Y dice Pablo allí, y no considera al Eterno, escuchen bien, después lo leo con calma, Romanos 2, no considera al Eterno que aquel que es incircunciso en la carne, pero vive en obediencia a la Torá del Eterno, no considera su incircuncisión como circuncisión. Porque al fin del día, lo que habla y revela quién es usted, espiritualmente hablando, no es lo que lleva por fuera, sino el fruto que usted da de lo que viene de adentro. Y hay gente que puede tener circuncisión en la carne y vivir en rebelión, en desobediencia. Y hay hombres que pueden ser circuncisos en la carne y viven como justos, rectos, que viven apegados a ¿qué? Al diseño de la Escritura. Tenemos que entender que en el nuevo pacto, la circuncisión más elevada es la del corazón. Y que si somos circuncidados de corazón, y el Eterno con su propia mano, a través de Yeshua, nos ha circuncidado, ya Él nos preparó para sentarnos a la mesa del Pesaj. Y un ejemplo que me encanta dar es cuando Pedro está en casa de Cornelio, y Pedro, con esa mentalidad influenciada por la escuela de Shammai, ¿verdad? Por la escuela de Shammai, un maestro de Torah y fariseísmo en la antigüedad, y Shammai le decía a sus estudiantes, porque esos gentiles son unos cerdos inmundos. ¿Cómo llamaba Shammai a los gentiles? Y Shammai decía que los gentiles no tenían parte donde, en el pacto, que no pueden ser añadidos. Mas Hillel, ¿verdad? Que posteriormente fue sucedido por Gamaliel, a los pies de quien estudió ¿quién? Pablo, que es una de las escuelas farisaicas. Y él decía, no, los gentiles tienen entrada al pacto. Habían dos escuelas opuestas. Ahora, cuando aprendemos esto, ¿verdad? Esta mentalidad del judaísmo del primer siglo, vemos que Pedro está operando influenciado no por la escuela de Hillel, sino influenciado en casa de Cornelio, un gentil, y una casa llena de gentiles. De pronto Pedro no ha acabado su discurso y comenzaron los gentiles a ser llenos del poder del Espíritu Santo. El fuego de Dios cayó en aquel lugar. Y dice que Pedro se quedó atónito. Y dice que los de la circuncisión se quedaron atónitos y dijeron, ¿qué es esto? Gentiles recibiendo el fuego, gentiles siendo llenos del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad. ¿Qué está pasando aquí? Y Pedro mismo dijo, ahora entiendo lo que Dios me quiso decir a través del lienzo, que Él tiene un plan para tomar las naciones y los gentiles y lavarlos con la sangre del Cordero y circuncidarles el corazón y traerlos al pacto, traerlos al convenio. Y yo digo, el Eterno le da a gentiles lo más santo que tiene después de su Hijo, que es su Espíritu Santo. Y el Eterno le va a negar sentarse en la mesa de la Pascua. Solamente una mentalidad que no comprende lo elevado de lo que Yeshua ha hecho, el nuevo pacto, opera ahí. Y con respeto lo digo, no para ofender a nadie, ¿okay? Esa es mi postura, porque rápido el que opera con celo pero sin ciencia te ataca. No es lo mismo operar con celo y ciencia que operar con celo y sin ciencia. Exactamente. Así que yo me mantengo donde el Eterno me ha llevado y no entraré en disputas con mentalidades que simplemente no quieren ver y entender unas cosas. La mesa del Pesaj en árbol de vida es sagrada, es santa,
lo hacemos con un alto temor reverente desde el pastor para abajo. Y siempre enfatizamos que esa definición, vamos una vez más, todo el mundo juntos. Pesach es una cena de pacto para pecadores arrepentidos con el corazón circuncidado, que han reconocido a Yeshua como su Salvador, que viven en obediencia a los mandamientos y valoran el sacrificio de Yeshua. Y esa mentalidad nos trae a la mesa con temor que reverente, pero como decía Edward también, con júbilo y gozo, porque estamos celebrando nuestra ¿qué? Nuestra redención y nuestra libertad. Pero hay que hacerlo con temor reverente elevado. La cena de Pesach, Pascua, ¿es un mandamiento para el nuevo pacto? ¿Qué contestamos a eso? Hechos 18, 20 al 21 dice, cuando le pidieron a Pablo, cuando le piden a Pablo que se quedara con ellos por más tiempo, no accedió. Sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene de Pablo el apóstol. Se preocupaba en el nuevo pacto de guardar las festividades. Sí. En esta ocasión está refiriéndose a la Pascua. ¿Okay? Ahora, la gran pregunta en base a esto, si tengo el apóstol a los gentiles, el apóstol de la gracia, el apóstol que está predicando a Yeshua, a los gentiles, a los dueños de las naciones, incluso también a judíos. Si tengo el apóstol de la gracia a los gentiles, el nuevo pacto, diciendo, me preocupa celebrar la Pascua, y vamos a ver ahora panes sin levadura en Jerusalén. Tenemos a alguien que se desconectó en el nuevo pacto de vivir en obediencia a los mandamientos, de las fiestas. No, tenemos un apóstol que está muy consciente que las fiestas no fueron ¿qué? No fueron abolidas, que hay que celebrarlas y cumplirlas. Miren, lo cumple la iglesia de hoy según el mandamiento de Yeshua en Lucas 22 y Éxodo 12, o cambiaron el diseño. Ya tenemos la respuesta. ¿Cambiaron qué? El diseño. Vamos a ver a Pablo, qué estaba pasando ahí en la iglesia primitiva, porque estamos leyendo en Hechos, ¿verdad? Libro de los Hechos, historia de la iglesia del primer siglo, de los apóstoles. Dice un poco más adelante, y nosotros, Pablo, los que estaban con él, pasaron los días de ¿qué? De los panes sin ¿qué? No solamente celebraban la Pascua, sino ellos sabían que parte del mandamiento, además de celebrar el día de Pesach, era que habían 7 días de panes sin ¿qué? Pregunta, mis amados, y para los que nos siguen a través de las redes, dice que no le podemos añadir ni quitar. Pues según el texto, tengo un apóstol y una iglesia salva por gracia, que tienen a Yeshua, que cumplen con la definición de lo que debe ser un creyente según Apocalipsis 14:12. Los que tienen el nombre de Yeshua y guardan ¿qué? Los mandamientos. ¿Qué están haciendo ellos? Celebrando los días de panes. Pues entonces Pablo mismo, la iglesia del primer siglo, saben que Yeshua no vino a abolir panes sin ¿qué? Que era una fiesta que la iglesia celebraba. ¿Dónde nos robaron el diseño? Ya sabemos. 300 años después del Mesías, nos cambiaron los muñequitos. Aquí tengo una gráfica sobre la fiesta de Pesach, de panes sin levadura y premisa para que entendamos. El primer mes de Nisan, al día 14 que celebramos, entre las 2 tardes, que era cuando moría el Cordero, ahora celebramos a Yeshua. Ok, pero ¿qué estoy diciendo? Que además del día de Pesach, Pablo y la iglesia del primer siglo están conscientes que Pesach se compone de un ciclo de varias fiestas. Pesach, Pascua, panes sin levadura, y también está en el medio ahí, primicia, conmigo, primicia. Pues mírenlo aquí, vemos que la iglesia lo está haciendo, los apóstoles lo están haciendo, y aquí está la gráfica. El 14 de Nisan, ¿qué tenemos? Un día como mañana, hoy a la caída del sol empieza el 14. ¿Cuándo empieza? Hoy. Y mañana, entre las 2 tardes, la cena, que todos vamos a estar aquí de las 5 de la tarde en adelante. Y ya les anuncio que los espacios están full. Den un aplauso al Eterno, porque esto está full. ¿Qué empieza del día después? Cuando se acaba el 14, viene el 15 de Nisan, ¿verdad? ¿Y cuántos días de panes sin levadura son? 7. Pues del 15 al 21 de Nisan eran 7 días donde no se comía pan con levadura, sino pan sin levadura, desde el día 14 hasta el 21. ¿Y qué sucede? Esa misma semana, escuchen bien esto, esa misma semana, además de tener Pesach, panes sin levadura, ¿qué tenemos? ¿Un día de qué? Porque todas las fiestas bíblicas
coinciden, están alineadas a un calendario agrícola de siembra y cosecha de productos de temporada, granos de temporada. ¿Y qué dice el Eterno? Cuando vengas a mí a la fiesta, no te presentes con tus manos, ¿qué? Pues celebración de Pesach, usted no tiene que traer primicia, pero el Shabbat que viene, que es el 19, viene siendo primicia para nosotros. Y usted, de lo que el Eterno le ha dado libre y voluntariamente, porque es con un corazón agradecido, ¿qué usted hace? Presenta su qué. Porque nosotros lo hacemos libre y voluntariamente, por gratitud a aquel que nos ha dado, no por imposición, sino por obediencia a quién, al Eterno. Nosotros no manipulamos las finanzas de nadie, pero le invitamos simplemente a alinear su corazón y conforme al Eterno le ha bendecido. Si usted es millonario, puede dar premisas como millonario. No necesariamente, Padre, soy millonario en el nombre de Yeshua. Pero millonario ¿para qué? Para darle comer al pobre, para atender a las viudas necesitadas, para hacer justicia y qué. Y bondad, porque para qué queremos dinero si no es para qué llevar pan a donde no lo hay y bendiciones. Y quiero que todos ustedes sepan que nuestros hermanos de Cuba, a quienes estamos cubriendo desde esta casa, nuestro ministerio apostólico y esta congregación, ya con la siembra que les enviamos, me dieron el informe, amén, desde allá, que ya han preparado todo, han hecho sus compras para celebrar Pesach también. Vamos a dar un aplauso. Un abrazo y un beso para esa comunidad linda y los pastores, Abraham y Vicky y su familia. Entonces ahí, importante que entendamos, ya sabemos que Panes sin Levadura empieza exactamente al otro día de qué, de la Pascua, por 7 días. Pero también hay primicia. ¿Y cuándo inicia la primicia? Escuchen, pues aquí nos perdemos siempre. Inicia después del primer sábado semanal. ¿Del primer sábado qué? ¿Por qué les digo eso? Mire, se lo voy a explicar ahora mismo, ¿ok? Ya, gracias, pastor. Gracias. Ok, ahora me siento mejor para explicárselo. Mire, el primer día de 7 días de Panes sin Levadura, el primer día, ¿y cuál más? Y el último de Panes sin Levadura se considera un Shabbat, un día de qué. O sea, que en medio de lo que llamamos Pascua, ¿verdad? Tenemos el Shabbat, el día de reposo semanal, que hoy día lo voy a llamar sábado, para que todo el mundo lo entienda, en palabras muy sencillas, pero es más que sábado, ustedes lo saben, porque son entendidos y estudiosos. Sábado es el día semanal, el día de reposo, pero que aparte de los días semanales, de un ciclo de 7 días, tenemos 2 días más de descanso, 2 días más oficiales. ¿A cuánto le gusta cada vez que el bendito gobierno pone un día oficial? No se haga, no, mire. Es más, si usted se hace, queda como pecador, ¿verdad? ¿A cuánto le encantan los días oficiales? ¿A cuánto le encanta que le den días libres del trabajo? Gracias, Señor. ¿Cómo se le llama en inglés a los días oficiales? Holy Day. ¿De dónde usted cree que viene eso? Porque en español, tradúzcamelo en español. Ustedes que son sigue mí. Vamos, ustedes que son sigue mí. Día holy o día ¿qué? Festivo. Pero donde el Eterno nos revela que desde el Edén, desde Génesis 1:14 puso el sol, la luna, las estrellas, como un reloj para marcar las estaciones, que en hebreo es Moed, que son santas convocaciones, holiday, fiesta, cita divina, santa convocación. El Eterno nos revela desde ahí, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿qué estoy diciendo? Que nos encantan los días oficiales que nos da el gobierno, pero sirviendo al Eterno y perteneciendo a un reino que no es de esta tierra, sino es del cielo, despreciamos los holidays del Eterno. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Los que cuando muchachos tenían 13, 14 años, como yo estaba en la secundaria, en 7º grado, 8º, había un sitio de maquinitas donde jugábamos. Y yo iba a gastar los chavos que me daban para desayuno allí. Jugábamos un juego que se llamaba Street Fighter. ¿Cuántos jugaron alguna vez Street Fighter? Y estaba Ryu, ¿verdad que sí? Y Ken, cantaban esos dos. No tiene nada que ver con el de Barbie. Eran 2 karatecas, ¿verdad? Y había un movimiento que hacía uno de ellos que era "Oh, you". ¿Usted sabe qué? Eso que acabé de decir, que amamos más
Los holidays de este mundo, que lo que el Eterno le ha dado es mi dice el Dios. Mi uppercut. ¿Cómo es posible que nosotros amemos más los diseños del mundo que los mismos diseños que nos revela el Eterno en su calendario? Eso debe ponernos a reflexionar. Yo no estoy aquí hablando de religiosidad, tampoco estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de obediencia. Que nos modeló Pablo, que nos modeló la iglesia del primer siglo. Entonces, el primer día y el último son días de ¿qué? De reposo. Por lo tanto, lo pongo en contexto en esta semana. Mañana, ¿verdad? Estamos celebrando el Pesa porque hoy a la tarde hasta mañana es el 14 de ¿qué? ¿Cuándo empieza el 15? Mañana al atardecer. ¿Y qué empieza mañana al atardecer? Panes sin levadura y se considera un ¿qué? Un holiday, un Shabbat de domingo a lunes. ¿Un día de qué? De reposo. Mi consejo por año siempre ha sido que si usted trabaja, nosotros tenemos una carta que se la hemos puesto al acceso de toda la congregación, que usted vaya a su empleador y le diga, mire empleador, yo tengo una fe, yo vivo unos días, ¿verdad? Sagrados, una fiesta divina, porque los musulmanes los defienden más que muchos de nosotros los creyentes. Hello. ¿Cómo es posible que un musulmán defienda más el Ramadán de lo que un creyente defienda los días santos del Eterno? Hello. Aquí lo pongo a que mate. Otro yugue más. Entonces, si usted es creyente, ocúpese de cuando llegan estas fiestas. Usted hizo el trabajo para que cojas el día, el Eterno está diciendo, coge el día libre, deja mi presencia, reposa, descansa. ¿Okay? Dedícamelo a mí. Mira, amado, la vida pasa acelerada. Aprovecho el momento para enviar un abrazo, mis condolencias y mi identificación empática a todos nuestros hermanos dominicanos, si hay algunos aquí, algunos conectados a través de las redes, y desde en Puerto Rico, en las naciones y en la República Dominicana, que el Eterno los abrace. ¿Por qué los traigo aquí y ahora? Porque es muy lamentable la tragedia que se ha vivido en nuestra hermana República Dominicana. Ante la pérdida de tantas vidas, es una catástrofe tan dura como esa. Pudo haber estado algún familiar suyo. Y tenemos que movernos a misericordia. Pero ¿por qué les traigo esto? Porque les estoy diciendo que aprovechemos cada día que el Eterno nos da. Y máxime cuando no los pide para Él, porque no sabemos cuándo la vida se nos va a acabar. Y mientras usted pueda, consciente y responsablemente, hacer lo que le corresponde a usted, para vivir para Dios, para guardar sus mandamientos, hágalo. Porque muchos mueren, triste y lamentablemente, fuera del diseño. En el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Entonces posiblemente el Eterno te estuvo buscando con cuerdas de amor y tú estuviste dando la espalda y te sorprende la muerte. Pero cada día aproveche para dedicarlo a ¿quién? Al Eterno. Entonces, las santas convocaciones, las citas divinas, son el mejor momento para usted hacer un alto de la vida y decir, Señor, si tú separaste esta fecha, es porque tienes un plan con mi vida y con mi casa. Y me estás llamando a tener amores contigo. Y que podamos decir, Cantares capítulo, creo que está en el 6, si no me corrigen. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ani ledodi delodi li en hebreo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cada fiesta bíblica es una invitación a la intimidad con quién. Aprovechela para usted, su familia, repose, descanse, eleve su mente, su espíritu al Eterno. ¿Okay? Así que haga el ejercicio todos los años, ¿verdad? De tener conciencia en estos días. Y si después usted le pidió al jefe, no puede. Hay profesiones que son profesiones bien difíciles. Policía, doctores, enfermeros, trabajan con la salud, ¿verdad? Y a veces, aún pidiendo, son personas que trabajan con vida, con protección de propiedad y salud, y es bien difícil, ¿verdad que sí? Pero el Eterno sabe cuánto usted quiere esforzarse
¿Cuánto usted quiere guardar su fiesta? Y yo lo que siempre les digo es, usted a nivel consciente, que usted haya dicho, no, a mí me preocupa caminar alineado al corazón de mi Padre, y yo me voy a ocupar por hacer lo necesario, por guardar estas fechas para eternos. Y después de usted hacer el esfuerzo, porque usted lo hizo de forma consciente y responsable, no le rindió con su patrón el resultado que usted esperaba, pues vaya a su trabajo y allí alabe al Señor y glorifique al Señor, porque no tuvo más remedio, pero que usted de forma consciente se preocupe de guardar estos días para el eterno, porque ese es el modelaje que nos dio que Pablo, Pedro, la iglesia del primer siglo, todos ellos. ¿Entendieron ese punto? Amén. Conmigo. Ok, ¿dónde está la cita bíblica para esto? Está en Levíticos capítulo 23. Usted léalo con calma después. Ahí está hablando del Pesaj, ahí está hablando de la Pascua, está hablando de panes sin levadura y está hablando también de ¿qué? Del día de primicia. Entonces, ¿cuándo es que empieza primicia? Pues primicia, esta semana, ya sabemos que mañana es Pesaj. Y de domingo a lunes es ¿qué? Es panes sin levadura. ¿Cuándo termina panes sin levadura? Son 7 días. El próximo domingo, la caída del sol, terminó panes sin levadura. ¿Okay? O sea que el de sábado para domingo que viene, termina ¿qué? El último día en que usted va a salir cogiendo, comerse una pizza y un bollo de pan con mantequilla, es el domingo a la caída del sol. Mire, yo les voy a decir algo. Escuche bien esto. Aprenda a amar los mandamientos del Eterno. Amén. No son un rito, un mero rito. Lo que el Eterno nos está diciendo, a través de la abstención de la levadura, yo quiero un acto consciente que tú te vayas elevando espiritualmente. Amén. Amén. Este próximo jueves tenemos servicio de panes sin levadura. ¿Okay? Y le voy a pedir el ministerio de adoración, porque esto lo estaba programando. Yo solo hablo ahora, para todos los que están aquí en el ministerio de adoración, venimos el jueves a adorar. ¿Okay? Este jueves, a los líderes, a toda la casa, venimos en medio de panes sin levadura, ¿qué? A adorar al Eterno, y voy a dar una enseñanza específicamente de lo que es elevarnos espiritualmente. ¿Okay? Esto es el jueves, así que están todos convocados aquí y a través de la red, jueves, porque es una semana especial. No todas las semanas es holiday, solamente el primero y el último día. Ahora, pastor, ¿cuándo es primicia entonces? Pues, nos dice la escritura, en Levítico, lo voy a explicar a manera leve, luego vaya y lea con calma. Nos dice la escritura que después del sábado, ¿ok? Después del sábado, vamos a leerlo, porque yo sé que muchos se nos pierden aquí, y vamos aquí, miren, acá. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado a la tierra prometida que yo os doy y segáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, ¿por qué? Por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. Conmigo, el rojo ahora. El día siguiente del día de reposo, la mecerá. ¿El día siguiente qué día? El día de reposo. Ok. Y contaréis desde el día que sigue al día, desde ese día, cuando tú hagas eso, tú vas a empezar a contar que desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesiada de primicia, 7 semanas cumplidas, 7 por 7, ¿cuánto es? Y un día más es que, ok, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, un día de reposo, y terminas contando en un día de reposo. Reposo que estamos hablando un día de la semana, el reposo semanal, el Shabbat semanal. ¿Cuál es la situación aquí? Ahí es que empieza el conteo después de la Pesaj. 50 días después de Pesaj, ¿qué se celebra? Pentecostés, Shavuot. ¿Cuántos días después de la Pascua se celebra Pentecostés? 50, ¿verdad que sí? Pues vuelvo acá. ¿Cuál es el problema aquí? Que como hay 2 días de reposo adicionales al semanal, mañana es día de reposo, mañana es Pesaj, y de Pesaj al lunes es un día de reposo, ¿verdad que sí? Pero es el semanal, no es el reposo de domingo a lunes. Tenemos el reposo del primer día de panes sin levadura, que es un Shabbatón, ¿verdad? Un alto Shabbat en la semana. Ahí está. Si contamos 7 días,
¿Cuándo es el próximo día de reposo semanal? El próximo sábado, ¿verdad que sí? Pues ¿cuándo se comienza a contar? ¿Cuándo se comienza a contar para la primicia? ¿Cuándo se presentan las primicias? Cuando llega el sábado semanal y cae el sol, a la caída del sol del sábado que viene semanal, a domingo, a la caída del sol, ¿qué se celebra? Primicia. Y desde ese sábado se comienza a contar ¿cuántos días? 50. Y no dice la escritura, fíjese bien, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis ¿cuántos días? Entonces ofreceréis el grano nuevo a Yahweh. Tenemos que contar las semanas. Y son un ciclo de semanas. ¿De cuántas semanas? De 7 semanas. Cuando llega el 49, ¿qué tenemos? El día 50. Y cuando se acaba un sábado semanal, luego entonces vamos a celebrar ¿qué? Pentecostés. ¿Están claros con esa idea? ¿Por qué les explico esto de esta forma? Porque muchos enseñan que se cuenta para primicia el día de reposo de panes sin levadura, porque es un reposo. Pero yo entiendo que no es lo que dice la Torah escrita, porque se supone que siempre, no a veces, siempre, la fiesta de Pentecostés caiga un primer día de la semana, cuando se acaba un Shabbat y empieza el primer día de la semana, de sábado a domingo. ¿Y qué sucede? Dentro de la mentalidad de un calendario ortodoxo, el Eterno no dijo, me vas a celebrar Pentecostés este día, o lo dice la Escritura. ¿Qué dice para Pesa? ¿Me vas a celebrar Pesa un día específico? ¿Qué día es? 14. ¿Dijo lo mismo para Pentecostés? ¿Por qué razón? Porque el Eterno no fijó Pentecostés un día específico, sino en un conteo específico, que no siempre va a caer el mismo día el número cardinal de la semana. ¿Me entendieron? Ok. Habiendo dicho eso, ¿estamos claros? Hechos 20:16. ¿Por qué Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia? Pues se apresuraba por estar el día de ¿qué? De Pentecostés, si después es posible, ¿dónde? O sea, vemos un apóstol que no solamente le preocupaba celebrar Pascua, panes sin levadura, sino también que quería celebrar ¿qué? Y que quería celebrarlo en aquel entonces, ¿dónde? En Jerusalén. Y me conmueve ayer en la noche y esta mañana leyendo Corintios y leyendo Hechos. Porque cuando yo leo, estaba roto yo por dentro leyendo esto. Porque Pablo se estaba despidiendo del lugar donde estaba. Y dice que todo el mundo lo abrazó y lloró con él. Porque él le dijo, ya en el camino me han profetizado que por causa de yo ir a Jerusalén voy a padecer, voy a tener prisiones, incluso voy a morir. Pero aún así, yo voy a ir a Jerusalén porque yo quiero celebrar fiesta en Jerusalén y quiero terminar mi misión con honor y predicar a Yeshua en Jerusalén. Amén. Y yo, honestamente, me sentí hasta indigno de ser pastor. Y yo dije, yo no le llego a los tobillos a este hombre. ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque veo un Pablo, un apóstol, que tomó su vida y la puso allí, dispuesto a sacrificarla. Él mismo dijo, he llorado y he sufrido por las persecuciones, pero mi vida le pertenece a Él. Y si tengo que morir por Él, yo no voy a negar mi misión y la voy a cumplir. ¿Usted cree que yo me siento digno al leer algo como eso? Porque la pregunta inmediata que me dijo el Espíritu Santo, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que hizo ese hombre? Esta mañana, ¿tú estás dispuesto a dar tu vida como lo hizo Él? ¿Tú estás dispuesto realmente a llevar un ministerio apostólico? ¿Estás dispuesto a esto? Porque todo el mundo lo que quiere es alfombra roja y darse en el pecho. No, el Señor cuando nos llama a un ministerio, nos llama a ser duros, a ser esclavos de libertad. Tal vez muchos no entiendan eso, pero el que es espiritual lo entiende. Donde ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Acompáñame.
Y yo lloraba esta mañana y decía, wow, me quito el sombrero ante Pablo cuando decía, no importa, yo sé lo que me espera allá abajo, pero yo voy a cumplir mi misión. ¿Cuántos de ustedes, si supieran que por causa del Evangelio van a morir más abajo, estarán dispuestos a seguir la jornada? Es como que fuerte, no contesten. Porque Pedro dijo que sí, salió cogiendo. ¿Cierto o falso? Ay, no solamente Pedro. Para que usted esté en contexto, la noche en que Pedro llegó a Yeshua, todos cogieron. Lo dice la Escritura. No te preocupes, que vamos a estar contigo hasta el fin. Cuando la vieron malas y no buenas, a oír crispín. Del dicho al hecho hay un grande. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que el Eterno nos está diciendo, servirme a mí cuesta, y necesito hombres y mujeres que estén dispuestos incluso a dar su vida si es necesario por servirme y hacer mi voluntad. Eso significa renuncia. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja ¿qué? Levadura. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Corinto. Porque ellos estaban celebrando ¿qué fiesta? Pascua. Y le dice, hey, recuerden que en Pascua no puede haber ¿qué? No puede haber levadura. Pero ahora Pablo está elevando esto no solamente a levadura normal en la mesa, sino que está elevando esto a levadura ¿qué? Espiritual. Todo el mundo vaya conmigo a la Biblia, a 1 Corintios 5. Vaya ahí, porque aquí le puse el verso 7, pero es necesario que vayamos a un contexto. Limpiaos pues de la vieja levadura, dice Pablo, que tipifica pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, Cristo, Yeshua, Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Vaya conmigo a 1 Corintios 5. Vamos a ver qué era lo que pasaba en Corinto. Vamos a ver lo que pasaba allí. ¿Por qué Pablo tiene que decirle esto a la iglesia de Corinto? Número uno, porque ellos celebran que la Pascua. Pero vamos a ver cómo estaban celebrándola. Dice allí, ya conmigo. Estoy leyendo una versión, creo que es la versión Biblia ilustrada de la Tierra Santa, pero esto es una Reina Valera. La verdad que viene ilustrada de Tierra Santa, así que lo voy a leer en este lenguaje. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Ustedes van a celebrar el peso, son un chorro fornicario. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces hoy día queremos que el pastor, queremos que el apóstol no señale el pecado, para que nosotros criemos y formemos una congregación de pecadores felices. Pablo no nos demuestra eso. Pablo me dice, Corintios están mal, arréglese, porque no podemos jugar con las cosas santas del Eterno, ¿cierto o falso? Ok, pero miren lo que olvida ahora. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los paganos, entre los espíritus. O sea, le está diciendo a la iglesia, ustedes pecan más que los paganos. Ustedes se ensucian más que los paganos. 1 Corintios 5, verso 1. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y recuerden que esta iglesia está más inmersa en lo que era el culto al emperador, culto a deidades, que todavía habían cultos donde había prostitución y este tipo de cosas. Y todo esto está mezclado aquí y tiene que ver con ese contexto. Tanto, pero miren cuán mal está esto, tanto que uno entre ustedes tiene la mujer de su padre. ¿Y qué dice la Torá? Que eso es pecado. Sigo leyendo. Y vosotros estáis como. O sea, mira cómo el apóstol Pablo corrige la iglesia. Dice, está el pecado allí, y desde el líder espiritual para abajo, todos están dormidos. Le pasan la mano, lo consienten, ustedes están envanecidos. Metieron la levadura y no la han sacado, no les importa. A mí me importa la levadura. Sacarla de mi vida y de esta casa, de mi casa y de esta casa también. Amén. Le voy a decir por qué. Porque en Shabbat, cuando su pastor se sienta a la mesa, hago como Job, me humillo por mí, por mi esposa, por mi hijo. Y yo quiero que ustedes sepan que yo allá ando pidiéndole perdón por los pecados suyos, de sus hijos y de su descendencia. ¿Usted sabía eso? Pues si usted no lo sabía, su pastor carga un peso espiritual por usted y por su casa. Y en mi casa, yo le ando pidiendo perdón a Dios por cosas que yo no hice, mi mujer no hizo, mi hijo no hizo, que tal vez hizo usted, yo no sé. Pero yo quiero que el Eterno nos levante en un diseño de santidad como casa. Amén. Eso es lo que hacía Job. Se humillaba por quién, por él y por qué.
por sus hijos, porque yo soy un representante espiritual no solamente de mi esposa y mi hijo. Aquí yo cargo en mi hombro como un sacerdote y en mi pecho cargo esta casa, y ustedes para mí son importantes. Su vida espiritual es importante para mí, su salvación para mí, su eternidad para mí no es un juego. Pero a mí no me puede preocupar más su eternidad, lo que debe preocuparle a usted. ¿Cómo es posible que yo me esté orando, llorando en casa por usted, por su casa, y usted ande por ahí pecando a la libre sin importarle, sin descubrir, sin levantar su propia alfombra y ver si la levadura está debajo? Yo soy responsable de levantar la alfombra de mi vida, la alfombra de mi casa, y sacar la levadura mía. Yo puedo orar al Padre para que se le revele y su Espíritu Santo lo ayude. Hello. Usted sabe que estas son palabras de un pastor que lo ama, de un pastor responsable, de un pastor que sabe la responsabilidad espiritual que hizo en mi vida. Ya que mi hijo venga, el Señor me llame. Yo no estoy aquí porque quisiera, el Señor me metió en esta trampa santa y aquí estaré hasta el día que me muera, pero quiero hacerlo bien. Ustedes están envanecidos. No deberían, más bien, verso 2, haberos lamentado, no deberían estar humillándose y llorando por esto, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal que, ay, vamos a pasarle la mano porque es un pecadito nada más, o te arrepientes, pero no me contamines como acá en la casa, no me contamines el altar, no me contamines el liderazgo, no me contamines la iglesia. Si no quieres vivir alineado al diseño de Dios, no vengas a vivir la apariencia. Pero Pablo no me enseña que se le pasa la mano al pecado. Pablo me dice, al igual que los días de Acán, los lingotes y los mantos traen maldición, sácalo. Pero es el mensaje que ya no queremos tener en la boca, que la iglesia no está dispuesta a escuchar. Quítenlo del medio si no se arrepienten. Sigo. Ciertamente yo como ausente, yo no estoy allí todavía, ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire esto, Pablo dice, yo no estoy allí físicamente, pero mi responsabilidad como un padre espiritual, mi responsabilidad como apóstol es como si yo estuviese allí. Si ustedes se creen que como apóstol yo no la voy a señalar esto, como si estuviese presente, yo lo juzgo. Ay, no podemos juzgar. No, Pablo me dice que él mismo, con autoridad del Eterno, juzgaba el pecado en medio de la iglesia. Y nosotros que hemos querido, con el cuentito de come corazones, que no podemos juzgar el pecado. Nos dice la Escritura que el pecado se juzga. ¿Y se juzga por qué? Por la palabra. Ahora, una cosa bien diferente es nosotros tomar el pecador y hacerlo pedazo y no darle la oportunidad de restauración de su vida. Lo que la Torah dice es que no hagamos juicios injustos, pero las cosas se llaman por su qué, por su nombre. Lo santo es santo y lo profano es profano y punto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ay, pastor, eso está fuerte, que Pablo se lo entregó a Satanás. Pero ¿por qué Pablo no le dio el beneficio de arrepentirse? No es que está ahí. Le voy a decir lo que esto significa. Pablo lo que está diciendo es, como él se proclama un hermanito y está en la comunidad y dice que es creyente, pero su vida de pecado lo delata y está trayendo maldición, vamos a entregárselo al adversario. Porque como él está jugando conmigo, se lo vamos a entregar al adversario para que en algún momento dado, si él quiere salir de donde está, salga, se arrepienta y su espíritu tenga salvación. ¿Cuánto me estás entendiendo? Amén. No es que Pablo lo está entregando, dice, entrégueselo a Satanás para que su alma se pierda. Está diciendo, como un pecador no arrepentido y estando en la comunidad, quiere vivir en pecado, dañando a los demás y dando mal ejemplo, vamos a entregárselo a Satanás hasta que se arrepienta y él sepa lo que es vivir en honra, en santidad y no de apariencia. ¿Está claro? Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura qué hace? ¿Leuda? O sea, ¿cómo está llamando Pablo a la inmoralidad que había allí? Levadura. Pero no es la única levadura, hay muchos tipos de levadura. La Biblia lo enseña.
Todo lo que nos inclina al pecado es que es levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. O sea, Pablo no le está diciendo que no celebren, que la celebren con ¿qué? Con dignidad, con honor, con santidad, pero que tienen que sacar ¿qué cosa? La levadura, que no pueden sentarse en una mesa a deshonrarla sabiendo que están viviendo vidas de pecado oculta y no se arrepientan porque están comiendo juicio. Sigo. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Pascua, porque la iglesia de Corintio seguía celebrando ¿qué fiesta? La fiesta de la Pascua, del Pesa. Nunca fue abolida. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de ¿qué? Y de verdad. Ahora vaya conmigo ahí mismo a 1 Corintios 11, por favor. Vaya al 11, capítulo 11. Vaya conmigo al verso 17. ¿Lo tiene? 1 Corintios 11, 17. ¿Lo tiene? Pablo escribiendo a los Corintios. Aquí en la iglesia de Corintios era bien problemática, ¿sabe? Y Pablo tenía que corregirla. Dice ahí, abuso de la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, yo no le voy a pasar la mano, dijo Pablo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para ¿qué? Lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué cosa? Divisiones, y en parte, no estoy allí, pero sé que ustedes son medio problemáticos. Yo creo lo que está pasando allí, por los informes que he recibido, dijo Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones.